Continuamos con más información, nos vamos hacia Chile para hablar con Lucía López sobre las aristas del caso Carol Cariola. Nos vamos para allá. Lucía, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de una nueva arista de este caso que hemos venido siguiendo, que involucra a la diputada Carol Cariola, un posible tráfico de influencias, un posible cohecho, y que por una serie de otras aristas que se han levantado, tiene hoy día a la Fiscalía en el ojo del huracán. A la Fiscalía y también al alcalde Mario Desbordes, actual alcalde de Santiago, que presentó una querella en la que se encontraba información que formaba parte de una carpeta reservada que tenía la Fiscalía y la Policía de Investigaciones y que además son informaciones o conversaciones que luego salieron a la prensa también filtradas. El delito de violación de secreto de funcionario público es el delito que se persigue en una querella que presentó ayer la defensa de la exalcaldesa Iracy Hasler. Recordemos que todo lo que se está investigando en torno a la diputada Cariola se relaciona originalmente con una causa llamada Sierra Bella, en la que se investiga a la exalcaldesa de Santiago por la compra con posible sobreprecio de una propiedad destinada a una clínica. De ahí salen chats que han sido filtrados estas últimas semanas a la prensa y que, bueno, derivan, entre otras cosas, entre una investigación en la propia Fiscalía para saber desde dónde se filtraron esos chats y además una querella criminal presentada por el abogado defensor de la alcaldesa Iracy Hasler. Te quiero mostrar una entrevista en la que conversamos precisamente con el abogado Miguel Schurman sobre este punto. ¿Qué es lo que persigue la querella criminal? Han presentado ayer una querella criminal. ¿Por qué? Muchas gracias por la entrevista, encantado de participar con ustedes. A ver, esta historia tiene una prehistoria del caso Sierra Bella. Efectivamente, lo que ocurrió es que se levantó, la alcaldesa Iracy Hasler entregó voluntariamente hace casi 2 años su teléfono para que fuera investigado por el Ministerio Público, bajo la condición de que solo se levantaran los chats que tenían relación con el caso Sierra Bella. Esa fue su condición. La policía se demoró más de 1 año y medio en levantar ese informe, presentó ese informe en diciembre del año pasado, el fiscal lo recibió y se demoró algo así como 2 meses y medio en tomar decisiones en la causa. La decisión que tomó fue... primero se extrajeron conversaciones de carácter privado en el informe policial, decidió declarar la reserva de esas declaraciones y luego lo que ocurrió fue, se entregó a las partes del caso Sierra Bella un informe tarjado con todas aquellas conversaciones que no eran relevantes para la causa y se entregó a la defensa. El Ministerio Público se quedó obviamente con un ejemplar, la PDI también, con un informe no tarjado que traía una serie de comunicaciones de carácter privado que no tenían ninguna relevancia penal ni para el caso Sierra Bella ni para ningún otro, que son justamente algunas de las que se filtraron el día viernes pasado. No son todas las comunicaciones que se filtraron, hay más, obviamente, comunicaciones que son íntimas de Iracy Hasler y que por supuesto no estaban destinadas a que nadie las conociera. Luego de esa reserva del fiscal, el día 3 de marzo se allanó, se entregó la copia y luego de eso han sido estas últimas 3 semanas con varios movimientos, hemos tenido información por distintas vías. El punto es que luego de 2 semanas de que se entregó el informe a las partes, entendemos que al alcalde Desbordes se le entregó una parte de ese informe, no sabemos qué parte es. Lo que sí sabemos es que él presentó una querella en contra de Iracy Hasler y contra Carol Cariola por este caso que se denomina Chinamart o la vinculación con los empresarios chinos, que eso es lo que se investiga en ese delito de tráfico de influencia. Presentó una querella e incluyó en la querella chat a los que no tenía acceso a ninguna parte. No estaban dentro del informe tarjado en el caso Sierra Bella y en el caso Chinamart nadie tiene copia de la carpeta de investigación. Hay una solicitud de allanamiento a la casa de la diputada Cariola que tenía algunos chats que se filtró a la prensa en su minuto, tampoco están esas comunicaciones dentro de eso, entonces no estaba publicado en ninguna parte, no tenía derecho a acceder a eso y están. Luego de eso, esto fue el jueves de la semana pasada, el día viernes el alcalde Desbordes da una entrevista en CNN y dice que le fue compartida una parte de la carpeta de investigación o antecedente de la investigación. No es muy claro en esa afirmación, pero sí dice que el fiscal le compartió antecedentes, lo que jurídicamente no corresponde. La municipalidad no era parte interviniente del caso, no tenía la calidad de querellante, no tenía derecho a tener copia de la investigación, sin embargo el fiscal se la habría entregado. 2 horas después se filtran los chats en la tercera, el día viernes en la noche. Ese es el itinerario de esto y básicamente nuestras respuestas han sido: 1, un reclamo a la PDI, a la Policía de Investigaciones de Chile, en que señalamos esas conversaciones nunca debieron estar consignadas en el informe policial porque básicamente no tienen relevancia penal ni para ningún caso. Que la diputada Cariola y la exalcaldesa Hasler comenten cosas de política nacional no tiene ninguna relevancia para ningún caso
por eso nunca debió estar consignado en el informe, y eso es lo que reclamamos y queremos que se haga efectiva la responsabilidad y que el director de la PDI decida a qué se dedican sus oficiales. ¿Se dedican a investigar opiniones políticas o se dedican a investigar casos penales? Y eso es lo que está arriba de su escritorio hoy día y tiene que decidir. Eso fue el día martes. Ayer, miércoles, presentamos una querella contra todos quienes resulten responsables y básicamente fijando el itinerario de lo que ocurrió con la filtración por el hecho de cometer un delito, que es la revelación de secretos de funcionario público, dado que ellos tuvieron acceso, la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio Público y luego el alcalde y la municipalidad, de antecedentes que son confidenciales y que terminaron en la prensa. Esa es básicamente la imputación. Y ahí en la imputación hacemos valer algo que es bastante relevante, lo estábamos conversando recién fuera de cámara. El caso Hermosilla, que también entiendo que ha sido conocido en Latinoamérica por las repercusiones que tuvo, hizo que el Ministerio Público fijara un estándar de cómo manejar la información confidencial en la causa, en cualquier causa de connotación pública, que es básicamente, si hay una conversación privada, se va a extraer esa conversación, se va a dejar un dispositivo electrónico, se va a guardar en la custodia de la Fiscalía, y luego de eso, quien quiera acceder tiene que dar sus motivos, va a estar un acceso controlado, etcétera. ¿Qué es lo que hizo este fiscal? No hizo nada de eso, dejó el informe no tarjado, no extrajo aquellas conversaciones que no tenían relevancia para la investigación, no hizo el tratamiento que la propia Fiscalía Nacional le ordenó a los fiscales regionales, incluso en más, ese informe no tarjado lo acompañó el tribunal el día 12 de marzo, el día miércoles 12 de marzo, acompañó al tribunal y ni siquiera pidió la reserva de ese informe, sino que ese informe solo quedó con reserva en el tribunal, porque yo me enteré que presentó ese escrito y le pedí a la jueza de turno, ante una institución que se denomina cautela de garantía, que ese informe quedara reservado. Es decir, el fiscal no trató esta información, que era evidentemente sensible, con los deberes que la propia Fiscalía y los estándares que la propia Fiscalía se ha fijado. Y el resultado de eso es que ya sabemos, esto se filtró en la prensa. A ver, para entender, porque además estamos hablando de una serie de instituciones que para Latinoamérica pueden ser distintas o poco conocidas. Primero, estamos hablando de unos chats en los que se comentaba, se vertían opiniones sobre el gobierno actual por parte de la alcaldesa o por parte de la diputada, la exalcaldesa o diputada. ¿Esos son los mismos chats que están en la querella de la Municipalidad de Santiago? No. En ese informe hay varios chats. Uno de los chats que no estaba en ninguna parte, que no es exactamente ese, se incluye en la querella, que se refieren al rol que debía asumir un funcionario municipal dentro de la municipalidad. El punto es que están comentando si reasignaban las funciones de alguien, y ese chat no estaba ni en el informe policial 487 tarjado que tenían los intervinientes del caso Sierra Bella, en que la Municipalidad de Santiago sí es interviniente porque es querellante, y no estaba en la solicitud de allanamiento tampoco. Entonces, la única forma que tenía era de acceder de una fuente distinta, y al mismo tiempo Desbordes declara que el Ministerio Público le entregó parte de la carpeta de investigación. Esos son los antecedentes que nosotros tenemos. No sabemos quién se lo entregó a la tercera. Esa es la parte de la investigación que nos falta. Lo que tenemos claro es que el fiscal le entregó antecedentes que no tenía que entregarle. Perfecto. Y la otra información que queda más o menos clara es que por procedimientos de la Fiscalía, además de tener algunos mecanismos de resguardo que no fueron implementados por el fiscal acá, es que de todas maneras las informaciones de la carpeta investigativa estaban tarjadas cuando se entregaron a los intervinientes, porque en algún momento el alcalde de Desbordes dice yo soy interviniente de la causa, o también le pedí información al Ministerio Público, pero los intervinientes no tenían acceso a esa información que se publica en la querella que entrega el alcalde de Desbordes. Entonces no puede haber llegado por afuera, porque una de las cosas, de las defensas que ha tenido Fiscalía Nacional, de hecho, es que muchas veces cuando se le entrega a las partes intervinientes en un juicio, querellantes, defensores, esas partes son las que filtran la información a la prensa. Por ejemplo, en este caso, los intervinientes no tenían esa información que está en la querella de Mario Desbordes. Que esa es justamente una cuestión bien especial de esta causa y que nos da algunas luces de que esta causa sí podríamos encontrar responsables respecto de la filtración. En el caso Hermosilla, por ejemplo, las filtraciones en general se dieron cuando se entregaba a todas las partes copia de los antecedentes y efectivamente habían querellantes, habían diputados que eran querellantes, habían otros querellantes institucionales, o sea, había más gente que tenía esta información. En este caso, la información la tenía la PDI, la Brigada Anticorrupción, que hizo el informe, el Ministerio Público, que recibió ese informe y solicitó medidas intrusivas, etcétera. Nosotros, como Defensa de Iracy Harlem, nos entregaron el informe completo y luego, solo 2 días antes, se lo aportan al tribunal sin reserva y luego de la reserva quedó con acceso restringido dentro del tribunal, pero no se le había entregado a ninguna otra parte, salvo este acceso que
es necesario dilucidar de una comunicación entre el Desbordes y el fiscal de la causa. Claro, porque el Ministerio Público es la Fiscalía, a eso nos referimos cuando hablamos Fiscalía, Ministerio Público, en este caso la persona que lleva la investigación, el fiscal regional de la región de Coquimbo, Patricio Cooper, por designación del fiscal nacional. Perfecto. Quizás es bueno puntualizar, porque a veces queda un poco en el aire. Hay una investigación que es el caso Sierra Bella, tiene un número de RUC, por supuesto, que se conoce públicamente como Sierra Bella, y hay otra investigación que se llama, que el Ministerio Público le puso el nombre Chinamart, porque el nombre del local en que se habrían pedido la renovación de las patentes, que fue justamente la relación con el empresario chino. Esas dos causas tienen una tramitación distinta, tienen intervinientes distintos, etcétera. Entonces, el único lugar en que la municipalidad era querellante era en Sierra Bella, en Chinamar no tenía la calidad de querellante, sino que solo pasa a ser querellante una vez que ya tiene esos chats y los incluye en su querella. O sea, en el fondo eso se da después de que ya acompañó los chats. Perfecto. Finalmente, y para cerrar, más o menos queda claro la cronología y por la cual ustedes están pidiendo entonces que se den explicaciones, y queda claro también por qué se está pidiendo que declaren precisamente el fiscal Cooper y el alcalde Mario Desbordes para que entreguen la información. Pero por otra parte, el alcalde ha dicho que esto es solo ruido, humo blanco para sacar del escenario mediático la investigación de fondo, que es la investigación que hoy día tiene a la diputada Carol Cariola como imputada. No tiene por parte del Ministerio Público a la exalcaldesa Iracy Hasler, sin embargo, el actual alcalde de Santiago interpone una querella por estos mismos hechos. ¿Qué puede decir usted al respecto? La investigación va a dar luces probablemente. Es interesante cómo se ha dado este caso. Yo creo que el caso ha sido muy emblemático de la premura y probablemente la equivocación que tuvo el Ministerio Público al proceder, porque se allana el domicilio de Carol Cariola afirmando cuestiones que no son reales. O sea, se afirmó, por ejemplo, que era un empresario el que le pedía la renovación de patente, no se le dice al tribunal que la patente no se renovó. Luego que ese mismo empresario habría retribuido este favor con instalar un árbol en la Plaza de Armas, el lugar central de Santiago, y no es el mismo empresario el que hizo esa donación. También nos ha dicho que hay un decreto de donación y que todo esto está en regla. Entonces, claro, es un caso que se ha litigado mucho por la prensa, por la velocidad que tiene la causa, y lo más llamativo de todo es que todas estas imputaciones se han ido descartando una a una con mucha rapidez y con mucha facilidad, porque esos antecedentes estaban. Entonces, el fiscal fue a allanar sin haber preguntado previamente si la patente fue no renovada. Fue a allanar sin saber en qué circunstancias se donó ese árbol o se dio en comodato ese árbol en la Plaza de Armas, que es algo que obviamente nos llama la atención. Uno podría ir a allanar rápidamente. El punto es que no pasó eso. Las comunicaciones se levantaron entre noviembre y diciembre del año pasado. Tuvo 2 meses para preguntar respecto a qué ocurre con el árbol, qué ocurre con la patente, que fuese lo que fuese en el fondo en su minuto. No lo hizo. Ahora, eso por una parte tiene que ver con el vínculo con la diputada Carol Cariola, pero en el caso de la alcaldesa Iracy Hasler, el Ministerio Público ha dicho que no tiene responsabilidad. Sin embargo, el alcalde actual pone una querella y dice, y le vuelvo a preguntar, dice que esto es toda una cortina de humo, que las querellas que se están presentando contra las filtraciones son cortinas de humo. Me llama la atención, y lo dije hoy día en una entrevista en otro medio radial. El delito que se investiga acá es el delito de tráfico de influencias. El Código Penal le da una pena más baja al tráfico de influencia que la violación de secreto. O sea, la gravedad de la vulneración de la intimidad de dos personas que tienen comunicaciones es un delito gravísimo. Entonces, que llame cortina de humo a un delito que es más grave que el que él está afirmando en su querella, me llama simplemente la atención. Las valoraciones, podemos tener distintas valoraciones respecto de los hechos con el alcalde Desbordes. Lo importante es que el Código Penal hace una valoración y considera mucho más grave el delito de violación de secreto. Ok, pero puntualmente sobre lo que se le acusa, porque ahora pasa a ser imputada la exalcaldesa Iracy Hasler, pese a que el Ministerio Público la había descartado como imputada por la querella que pone Mario Desbordes. Sobre el tema de fondo ahí. El alcalde de Desbordes puede presentar todas las querellas que desee. De hecho, ha presentado querellas, han declarado inadmisibles algunas de ellas, ha presentado muchas querellas, y una vez que estas se aclaren, Iracy Hasler tendrá el derecho de decir: me voy a querellar por denuncia calumniosa en contra del alcalde de Desbordes. Así soluciona el sistema estos problemas. Él puede realizar querellas, el Ministerio Público las va a investigar si es que el tribunal las declara admisibles, y dependiendo de cómo termine esto, eventualmente Iracy Hasler podrá decidir: he sido calumniada por el alcalde de Desbordes, voy a presentar querella en su contra por este delito, que es el delito de denuncia o acusación calumniosa. Pero eso, claro, falta mucho tiempo para aquello, y antes que anunciarlo me parece que no tiene mucho sentido. Se van a hacer las investigaciones. Ahora, eso no implica que el Ministerio Público tenga una valoración distinta. El Ministerio Público ya tuvo la valoración que tuvo en su minuto.
Ok, muchas gracias. El abogado Gracie Hasler, Miguel Schurman, conversándonos este complejo caso que empieza además a entrabarse en medio de todas las apariciones en medios, precisamente los distintos chats filtrados. Y finalmente, como yo decía al inicio, termina teniendo hoy a la Fiscalía en el ojo del huracán, no solamente con una querella criminal, sino que también en la Cámara, en el Congreso, se está analizando por parte de distintos parlamentarios la remoción del propio fiscal, precisamente por la manera en la que este caso se ha llevado adelante. Muchas gracias y de todas maneras habrá que, insisto, yo esto lo he insistido desde un principio, esperar que la investigación avance para finalmente determinar las responsabilidades o las no responsabilidades en las personas hoy día imputadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, encantado de estar con usted. Adelante.